Dale duro. Pero eso que quedan por ahí, buenos atletas que vengan, vamos a pedir que por favor vengan rápidamente aquí a línea de salida. Que vengan por favor aquí a línea de salida. Bueno, todos aquí va a ser un día importantísimo, como así se refleja también del público de La Coruña, que ya está aquí el público con un paseante que ponemos en marcha a estos participantes, público de La Coruña que siempre está animando a los atletas de que, no sé, una vez más va a tener que hacerlo para levar en volandas a estos atletas, a estos participantes de Coruña de 2018, estos más de 3.000 participantes. No creas. Para el contado le he llegado. A Víctor Puyuelo en cabeza, vemos varios dos atletas favoritos que van en cabeza. Ahí os tenemos a todos eles despois, un poquinho máis retrasados. Xa veíamos tamén a Alejandro Fernández, a Rubén Díaz. Ahí vemos varios dos favoritos, Jonathan Fernández que tamén iba por aí. Estamos vendo a cabeza da proba moi estirada, Claudio, un grupo bastante estirado. Pois sí, sentamos aí a presencia do primeiro dos galegos. Pareceunos ver a Alejo Ares, especialista en probas de obstáculos, e o campeón galego nesta especialidade que tamén simultanea as probas de pista, as probas de ruta, e efectivamente un grupo ainda nada definido na que supoñemos va a haber unha loita moi interesante por acadar esos primeiros postos ao podio. Bueno, veíamos pasar a cabeza masculina, agora ven aí a cabeza femenina, aí ven Pauliña, Paula Mayore, dando todo. Aquí ven Paula e tamén veñen as súas irmáns Brea Abreu, Jocelyn, Edimar. Aí estamos vendo estas tres rapazas que van en cabeza. Aí van estas tres cracks, vamos rapazas, ánimo. Aí vemos a cabeza da proba femenina. Aí vemos pasar tamén a Javi Tauriz, ánimo Javi, vamos. Vamos rapaces. Estamos vendo que vai estar moi disputada tanto a proba masculina como a femenina, porque vemos aí tres rapazas, vemos aquí a Esther Navarrete tamén, ánimo Esther, vamos campeona. Aquí vemos Esther que este ano conseguiu ese segundo posto no 5000 no Campeonato de España e que hoxe chega aquí a Coruña a loitar como unha guerreira que é. Aí a veíamos pasar, moito ánimo Esther, moita forza. Vamos. Ese público que non me entere que decaen os ánimos, hai que empuxar, darlle moita forza a todos estes atletas, a todos e cada un deles, porque teñen por diante 10 kilómetros, se necesitan o público da Coruña para que os leven volandas. Pois sí, moitísima emoción con esos postos de cabeza na que ainda ni moitísimo menos están nada definidos. O cade un motivo máis de emoción e de calidade a esta proba na que
insistimos que el reloj se vaya avanzando. O sea, estamos con 12 minutos 30 segundos, vamos poquillo a poquillo avanzando, metro a metro, segundo a segundo, en la que en torno a esos 30 minutos más o menos empezarán a llegar los primeros atletas clasificados, y que veremos a ver quién es o atleta que continúa poniéndose un nombre a este palmarés. Lembramos que en la categoría masculina las dos últimas ediciones o triunfo correspondió a Batita de la Silmo, así de Marruecos, que precisamente iba nos puestos de cabeza ahora mismo en este primero paso. En la categoría femenina también las dos últimas veces a ganadora correspondió a atleta internacional y mundialista Solange Pereira, que no se topa aquí este año participando en la que habrá que ver que atleta que sucede. ¡Vamos, ánimo! ¡Venga con fuerza! ¡Ánimo, valentes! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver cómo anima ese público de La Coruña a todos estos atletas que están pasando aquí por línea de meta. Segundo clasificado de Ceuta, en tercera posición tenemos a Abdelhadi El Mocid, que cruza en cuarta posición. Así llegan los primeros clasificados, Claudio. Bueno, vamos, vamos. Aquí ven Alejandro, aquí vemos a Alejandro Fernández, que vaya a cruzar. Venga, Alejo, mire. Segundo clasificado, Víctor Puyuelo. Aquí vemos ahora que vaya a cruzar línea de meta Alejo Ares. Aquí ven Alejo Ares, que cruza en tercera posición. Tenemos a Abdelhadi El Mocid, que cruza en cuarta posición. Así llegan los tres atletas. A dudas y más, ve Abreu. Aquí estamos viendo, efectivamente, últimos metros. El lugar Rea. Segunda, Paula tercera. Bravo La Mazas, espectacular. Impresionante final de estas tres atletas. Impresionante final por estas tres atletas. Nuevamente otras atletas importantes entran a cuarta posición. También fantástica carrera la subcampeona de España ya en el libro de los 5.000 metros el año pasado. Enhorabuena por esta victoria disputadísima. Nos sabéis que estoy disputando muchísimo aquí a los que estamos pudiendo presenciar esta Colonia 10. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es esto de estar luchando con tu hermana por la victoria? Bueno, es difícil porque ya, como muchos saben, ella es muy fuerte. Aquí estamos viendo, efectivamente, últimos metros, el lugar Rea. Segunda, Paula tercera. Bravo La Mazas, espectacular. Impresionante final de estas tres atletas. Impresionante final por estas tres atletas, luchando por la victoria hasta los últimos metros. Pedazo sprint final. Viene allí, ¿eh? Viene ahí. Viene aquí, ¿eh? A mí más me ha subido.